¿Adivina qué? Vendí la casa. Mi cuñado, Kevin, se sorprendió, y también mi esposo. No sabíamos cómo reaccionar, pero la persona que más sorprendida estaba fue mi suegra. Se veía muy molesta y preguntó, ¿por qué no ibas a venir por mí? Kevin trató de calmarla y empezó a explicar. Soy Sandra, trabajo desde casa junto con mi esposo, Robert. Disfrutamos de nuestra vida tranquila. ¿Dónde podemos tomar descansos cuando lo necesitamos? Mencioné que mi suegra se había mudado con nosotros. Económicamente, estábamos bien, así que no nos molestaba. Pero una vez me preguntó, ¿por qué no salen a trabajar ustedes dos? Sus miradas de desaprobación cuando hacía esta pregunta me agotaban, como si estuviéramos atrapados en la misma situación una vez más. La primera vez que nos cuestionó de esta manera, le explicamos que trabajábamos de manera remota. Pero, ¿realmente están trabajando? Preguntó. He oído esto de Robert también. ¿Están prestando atención? ¿Cuándo van a empezar a tomarse el trabajo en serio? ¿Qué pasa con su futuro? Mi suegra nunca entendió nuestro trabajo. Oh, estoy tan preocupada. Tal vez cometí un error viniendo aquí. Quizás debería haber ido a la casa de Kevin. Suspiraba y decía a menudo. Kevin es el hermano de Robert, que se casó con una mujer rica llamada Carol. Parece que él depende de la riqueza de ella, aunque mi suegra no sabía nada de esto, ya que Kevin nos pidió que lo mantuviéramos en secreto. Dios mío, la casa de Kevin es enorme, como un palacio de otro país, decía. Bueno, estoy pensando en mudarme a la casa de Kevin algún día, solía decir mi suegra, esperando que Kevin viniera a llevarla allí, pero en el fondo, sabíamos que Kevin y su esposa no vendrían por ella. Roberta alguna vez sugirió que su hermano la recibiera, pero Kevin se negó, así que terminamos con ella, aunque fuimos criticados por trabajar desde casa y nos tacharon de desempleados. Simplemente aceptamos que así era ella. Entonces, un día, recibimos una llamada sorpresa de Kevin. Voy a ir este fin de semana, dijo abruptamente y colgó antes de que pudiéramos decir algo. ¿Qué está pasando ahora? Nada ha cambiado. Robert y yo estábamos confundidos, y al escucharnos hablar, mi suegra se acercó, luciendo emocionada. Viene por mí, ayúdame a empacar, dijo, arrastrando a Robert hacia su cuarto. Mamá, Kevin no viene por ti, probablemente llamó por otro motivo, dijo Robert, preocupado. No mencionó nada de venir a buscarte. Ya estoy cansada de esta casa. Probablemente querían que fuera una sirvienta, pero eso no va a pasar, se burló mi suegra. No podíamos entender por qué se sentía así. Desde que se mudó, hacía lo que quería. Nunca ayudaba con los quehaceres y vivía del dinero que le dábamos, pero no íbamos a obligarla a quedarse. Así que empacamos sus cosas como pidió y esperamos la llegada de Kevin el fin de semana. Cuando llegaron mi cuñado y su esposa, tenían sonrisas extrañamente amables. Sentí que algo no estaba bien. Luego, mi suegra salió luciendo emocionada. Ya llegaron, déjenme contarles. Sandra no sabe hacer nada de los quehaceres, así que tengo que hacerlo todo, y Robert simplemente me ignora. ¿No es terrible?, dijo, actuando como si fuera la víctima, pasando junto a Robert y dándole la bienvenida a su hermano. No te importa, ¿verdad, mamá? Le damos una pensión y está comiendo lo que quiere. Además, Sandra hace los quehaceres, dijo Robert, incómodo, pero Kevin parecía sospechoso. Robert siempre está un poco despistado. Probablemente trata mal a mamá sin darse cuenta. Y Sandra no parece ser del tipo considerado, añadió Kevin. Exacto, Kevin me entiende, dijo mi suegra, al escuchar esto. Robert y yo nos miramos, pero decidimos entretener a nuestros invitados e invitamos a la pareja a sentarse. Todos nos reunimos alrededor de la mesa, con Robert y yo en un lado y ellos en el otro. ¿Por qué están sentados allí? Sirvan el té, ordenó mi suegra. Pensé que ibas a hacer el té, suegra. ¿Por qué hacer que trabaje una mujer mayor? Dije. ¿Ves, Kevin? Así es Sandra, dijo, incluso pretendiendo llorar. Estaba tan sorprendida por su comportamiento que no pude responder. Una vez que serví el té, el ambiente cambió. La verdad es que vendimos la casa, dijo Kevin, sorprendiendo tanto a Robert como a mí, pero mi suegra estaba completamente atónita. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿No vino a buscarme?, preguntó, confundida, enfrentándose a Kevin. Él trató de calmarla, diciendo, relájate, y comenzó a explicar, estamos endeudados. Vender la casa nos dejó sin deudas, pero ahora estamos en la quiebra y no tenemos a dónde ir. Vinimos aquí a ver si podíamos quedarnos. ¿Qué deudas?, pregunté. Intenté iniciar un negocio, pero no funcionó, dijo Kevin, riendo. Robert y yo suspiramos frustrados. Solo necesitamos quedarnos hasta encontrar una nueva casa. Por favor, no tenemos otras opciones, suplicaron.
bajando la cabeza. Nuestras expresiones debían haber sido mixtas, pero sintiendo que no tenían a dónde ir, aceptamos dejarlos quedarse temporalmente. Sin embargo, les dejamos claro que tendrían que encontrar un lugar en un mes. Está bien, dijo Kevin, riendo aún, y se fue a preparar para su mudanza. Cuando se fueron, mi suegra se quedó en silencio, mirando pensativa. Robert y yo supusimos que estaba procesando todo. Al día siguiente llegaron sus cosas y mi suegra suspiró. ¿Tanto? ¿Dónde vamos a poner todo esto? Tal vez tengamos que vender algunas cosas o rentar un trastero, dijo mientras discutíamos qué hacer con las cosas de Kevin. Luego, de repente, dijo algo impactante. He estado pensando, ¿no estaríamos mejor si Kevin se quedara aquí? Ustedes dos pueden irse. No. La declaración repentina de mi suegra dejó a Robert y a mí sin palabras. Si insistes, puedo aguantar que Robert se quede, pero no necesito una esposa que no haga nada. Divórciate, y el espacio de Sandra puede ser usado para estos paquetes, sugirió ansiosamente, mirando a Robert en busca de aprobación. ¿De qué hablas?, reaccionó él, completamente sorprendido. Luego, llegaron Kevin y su esposa. Mi suegra los saludó felizmente, pero yo seguía sorprendida por sus palabras anteriores. Robert decidió ignorar la situación por ahora y pidió a su hermano que se ocupara de los paquetes. Había más de lo que esperaba. Trata de reducirlos. Rentar un trastero o vender algunos si es necesario, dijo Robert. Su hermano lo miró furioso y replicó, ¿de qué hablas? Estos paquetes son importantes. ¿Cómo podría venderlas? ¿Y si las roban de un casillero? ¿Y si se dañan? ¿Vas a responsabilizarte? Mi esposo negó con la cabeza, incrédulo ante el egoísmo de su hermano. Esta es nuestra casa, ¿sabes? Es justo que tú enfrentes algunos inconvenientes, ¿verdad? Si no te gusta, busca otro lugar para vivir. Pero entonces mi suegra gritó, ¿de qué hablas? ¿Acaso no acabo de decir que si ustedes dos no están felices con Kevin y los demás, se pueden ir? Ustedes son unos aprovechados, no los necesitamos aquí. Kevin está tratando de iniciar un negocio, y lo único que hacen es quedarse sentados trabajando a distancia. Son una carga. Sentí que mi suegra actuaba como si ella fuera la dueña de la casa. Mi esposo y yo nos miramos con incredulidad. Mi cuñado y su esposa se veían sorprendidos por sus palabras, pero luego comenzaron a sonreír. Eso no suena mal, mamá. Suena razonable. Es un lío encontrar un lugar nuevo, así que podríamos quedarnos aquí. ¿Qué tal si nos vendes esta casa, Carol? Mi cuñado agregó, no me siento cómodo con ustedes dos aquí, así que sería mejor si nos la vendieras. Y parece que mamá está de acuerdo. Así que, véndenosla. Mi esposo y yo estábamos sorprendidos por sus palabras. ¿De qué estás hablando?, comenzó mi esposo, pero fue interrumpido por mi suegra, quien sonrió con satisfacción. ¿Ven? Tanto Kevin como Carol están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Robert? Si vas a divorciarte, pueden quedarse aquí. Mi suegra me miró con triunfalismo. Estaba lista para hablar, pero mi esposo intervino. ¿Por qué tú puedes decir lo que se te antoja? ¿Por qué Sandra tiene que irse? Mi esposo estaba visiblemente enojado, su voz se alzó. No grites así. Es mejor sin una carga, ¿verdad?, respondió mi suegra con desdén. Pero mi esposo replicó con frustración. No lo entiendes. Esta es la casa de Sandra. Al escuchar esto, mi suegra, mi cuñado y su esposa se quedaron boquiabiertos. Mi esposo continuó, añadiendo tensión. Esta es la casa que Sandra compró para nuestra vida juntos. ¿Qué? ¿De qué hablas? No hay ninguna regla que diga que solo el esposo puede comprar la casa. Además, Sandra se encarga de toda la pensión y los gastos de mamá. Sandra dijo que se haría cargo de eso porque tu pensión es tan pequeña, y sería difícil que vivas cómodamente solo con eso. Robert le lanzó una mirada furiosa a su madre. A pesar de esto, mi suegra parecía sorprendida, mirándome y riendo. Increíble. Sandra solo está sentada frente a la computadora todo el día. Ni siquiera hace bien los quehaceres. ¿No venía mi pensión de mi jubilación? Si no, no hay forma de que Sandra pudiera darme $500 al mes. Luego agregó, Sandra es la que maneja mi pensión, ¿verdad? Tal vez le dijiste a Robert lo contrario, pero estoy segura de que has estado metiéndote en mi pensión. Sacó el pecho y me fulminó con la mirada. Yo la miré fijamente, negándome a ceder. Es cierto que tuve éxito como dueña de un negocio.
Estás mintiendo, deja de inventar cosas sobre mi esposa. Ya deberías divorciarte de esta mujer mentirosa. Puedes quedarte aquí con mamá, Kevin y Carol. Además, no hay pruebas de que Sandra no esté ganando dinero aquí. Con eso, saqué mi recibo de pago y se lo mostré. La expresión en su rostro, junto con la de Kevin y su esposa, era de asombro. Desde que mamá se mudó, no hemos tocado ninguna de su pensión. Si ella hubiera querido mudarse, Sandra lo estaba manejando para que pudiera vivir de manera independiente. Pero en lugar de eso, mamá, has estado mandando a Sandra y metiéndote en su trabajo. Tú eres el problema. Si no te gusta Sandra, deberías irte ahora mismo. No me creo nada de esto, gritó mi suegra, negándose a escucharnos. Después de eso, Robert y yo suspiramos incrédulos, cortándole el paso. Bueno, si así te sientes, empacaremos y nos iremos. Te quedas con una hipoteca, pero si te parece bien, no vengas llorando a nosotros pidiendo ayuda. Si insistes, mamá se irá. Incluso con tu pensión, mantener tu estilo de vida no será fácil, pero supongo que no se puede evitar, ¿verdad? Al escuchar nuestras palabras, la cara de mi suegra se puso roja de rabia y nos gritó que nos fuéramos. Espera, no puedes estar hablando en serio. No tenemos que hacer eso, ¿verdad? Kevin y su esposa intentaron intervenir, pero mi suegra nos fulminó con la mirada y dijo: No te atrevas a hablar, Kevin, ¿no vas a ser CEO? No me importa que uses mi pensión, así que empieza ese negocio y demuéstranos qué tan exitoso puede ser. Te voy a mostrar lo que pasa cuando nos desobedeces. Sus palabras fueron llenas de intensidad. Al escuchar esto, decidimos que lo mejor era cortar todos los lazos con ella y la familia de Kevin, dejando la casa. Por supuesto, la hipoteca quedó, pero transferimos la propiedad a nombre de Kevin. Pasó un tiempo. Aunque aún quedaba algo de resentimiento, estábamos aliviados de estar libres de las burlas de mi suegra y pudimos retomar nuestra rutina normal. Mientras trabajaba desde casa, como de costumbre, en nuestro nuevo departamento, mi suegra llamó a mi esposo, Kevin, entre lágrimas. Dijo que Kevin había tomado su pensión y se había desaparecido hace una semana. Ella y Carol, la hermana de Kevin, estaban solas en la casa y necesitaban ayuda. Mi suegra estaba tan alterada que le pasó el teléfono a Carol. Carol explicó que después de que fracasó el negocio de Kevin y vendieron la casa familiar, sus padres cortaron relaciones con ellos. No habían podido comunicarse con sus padres desde entonces. Lo sabía, dijo mi esposo. Se los advertí antes de irnos. Pueden reportar a Kevin como desaparecido a la policía, pero no los vamos a ayudar. Después de colgar, me sorprendió la reacción de mi esposo, pero él sentía que se lo merecían, y terminé dándole la razón. Siguieron llamando al teléfono de mi esposo repetidamente. Cada vez que él respondía a regañadientes, Carol lloraba, sin saber cómo reportar a Kevin como desaparecido. Nos sorprendió que no supiera qué hacer, así que le sugerimos que llamara a la policía. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron localizar a Kevin. Justo cuando pensábamos que Kevin podría seguir desaparecido, escuchamos la noticia de que lo habían arrestado por robar un banco en otro estado. Aparentemente lo hizo para saldar sus deudas. Esta no era su primera ofensa, y parecía que enfrentaba una larga condena en prisión. Carol está atrapada viviendo con mi suegra en su antigua casa porque no puede regresar a la casa de sus padres. No sabe si se divorciará de Kevin, pero eso no es su prioridad por ahora. Está trabajando con una agencia temporal, luchando con su primer trabajo, pero de alguna manera logra salir adelante cada día. Mi suegra también está en una situación difícil. Kevin le quitó toda su pensión, y ahora se enfrenta a sus deudas. Ha comenzado a trabajar a medio tiempo para llegar a fin de mes. Aunque mi esposo y yo sentimos algo de lástima por ellos, decidimos no ayudar y cortar todo contacto. Ahora enfrentan las duras realidades de la vida, tal como mi suegra siempre advertía. A pesar de las dificultades, desde que mi suegra se mudó, mi esposo y yo estamos aliviados de haber recuperado nuestra rutina tranquila. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, sigan sorprendidos.